Buenos días, jóvenes. Nada, espero que estéis bien y estéis pasando estos días en casa lo mejor posible y estéis trabajando algo. A los profesores nos ha costado un poco ponernos en marcha y ver cómo vamos a ir siguiendo con las clases. No es fácil, ciertos temas como este que tenemos de electrónica, pues cuesta ver cómo lo voy a explicar así un poco trabajando online, pero lo intentaremos. En cualquier caso, hoy os quería presentar la parte nueva que vamos a ver. Es muy importante por si algún día terminamos nuestro proyecto de la casa, que se ha quedado en el instituto. Es muy importante para ir entendiendo un poco las bases de la electrónica, ¿vale? Os quiero hacer una pequeña introducción y que hagamos el ejercicio de análisis de objetos que os comenté por email. Quería que fuerais buscando algunos objetos que tengáis por casa para analizar un poco qué tienen por dentro, ¿vale? Después de repasar un poco los componentes principales electrónicos, que en realidad ya le visteis el año pasado, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. El tema 4 de electrónica, y la electrónica, dice en vuestro libro, que es la ciencia que estudia el movimiento de electrones. Pero en la electricidad también se mueven electrones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la electricidad y la electrónica? Bueno, para mí la diferencia está en que hay interactuación o hay operaciones lógicas. Ya no es simplemente encender un interruptor y que se enciende una luz, sino que hay distintos dispositivos o componentes que pueden tomar decisiones. Si esos componentes ya toman decisiones, ya estamos en el campo de la electrónica. ¿De acuerdo? Esa es un poco mi descripción particular, ¿vale? Bueno, en la electrónica, ¿qué hacemos? Movemos una señal. Nos tenemos que acordar que hay dos tipos de corriente, de electricidad. Está la corriente alterna y la corriente continua. En la corriente continua, la electricidad está en su parte positiva y en su parte negativa está a la vez. Está oscilando positivo, negativo. Está oscilando. Va y viene, está en movimiento, pero eso es alterna. Por eso cuando nosotros enchufamos en un enchufe en nuestra casa, que es corriente alterna, da igual que pongamos el polo así, que pongamos el polo así. Da igual, porque nosotros lo que buscamos es una acción concreta, que se enciende una bombilla, que se mueva un motor, ¿vale? Entonces ahí trabajamos con corriente alterna. Pero en cambio, en corriente continua, trabajamos con un nuevo concepto que se llama señal. Lo que hacemos es trasladar una señal y queremos que esta señal llegue desde este punto hasta este punto y que cuando llegue a este punto se traslade a estos dos. Entonces la corriente tiene que tener un sentido fijo, no puede ir hacia adelante y hacia atrás como la corriente alterna. La corriente tiene que tener un sentido y para eso emplearemos la corriente continua, que tiene un sentido de positivo a negativo, siempre tiene el mismo sentido. De esta forma nos da la posibilidad de polarizar los objetos, cambiarle el polo, ¿de acuerdo? Bueno, como decía, el concepto señal. Aquí movemos una señal. ¿Y la señal? ¿Cómo puede ser la señal? Bueno, la señal puede ser analógica o digital. En la parte digital ya pasaremos. Ahora empezaremos con la parte analógica. La parte analógica, en la señal tenemos distintos valores. Es como un gráfico, ¿vale? Puede estar más alto, a -5 o a +7. Podríamos poner el ejemplo de un termómetro que nos da distintos valores. Nos da 14,6 grados, nos da 18,9, pero luego nos da también -5. Tiene valores variables, ¿vale? Hay una variación importante de esos valores. Y luego están las señales digitales. Las señales digitales, como ya sabemos, son solo el 0 y el 1. Esa es la gran diferencia. Tenemos un 1, tenemos un 0, tenemos 1, 1, 0, ¿vale? Esa es la gran diferencia de la forma de trasladar nuestra señal, ¿vale? Bueno, dentro de este tema de la electrónica, empezando por la analógica, digamos, aunque estos componentes también se utilizan en la electrónica digital, empezamos por los componentes, ¿vale? Los componentes se dividen en pasivos, activos, y yo he incluido los componentes de control, que no vienen en vuestro libro, pero yo lo he incluido. Los componentes pasivos son los que transmiten la corriente o la ajustan de algún modo, ¿vale? Son las resistencias, las bobinas y los condensadores. Y los componentes activos nos dan una ganancia y con ellos controlamos la señal. Nos dan una ganancia, nos amplifican la señal o la controlamos. Y son los diodos, los transistores y los chips. Los chips ya entran en la electrónica digital, en las puertas lógicas, y lo veremos en el siguiente tema, ¿de acuerdo?
Y luego están los elementos de control, que son los interruptores, conmutadores, el relé, que es muy importante, y los dispositivos final de carrera, por ejemplo, como el que estamos utilizando para la puerta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como componentes pasivos principales hemos dicho que tenemos las resistencias, los condensadores y las bobinas. ¿De acuerdo? Las resistencias lo que hacen es oponerse al paso de corriente, como su propio nombre indica, se resisten al paso de la corriente, ¿vale? Hay de muchos tipos, las principales son fijas, la típica resistencia que nos baja el voltaje de la corriente para adaptarlo al siguiente elemento que tenga en mi circuito, ¿vale? El termisor, que es una resistencia que deja pasar más o menos corriente dependiendo de la temperatura, o la fotorresistencia, que deja pasar más o menos corriente según la luminosidad que alcance esa resistencia. Y se utilizan, por supuesto, como interruptores, claro. Como un interruptor basado en luz, cuando una cierta cantidad de luz le da, abre el paso de corriente, o como un interruptor basado en temperatura, cuando un cierto nivel de temperatura llega a mi termisor, abre la corriente y pase. Y luego están los potenciómetros, que son resistencias variables, para graduar cuando yo necesito abrir o cerrar un circuito, o calcular la resistencia que necesito para un componente, ¿vale? Que se llaman potenciómetros o resistencias variables. Luego están los condensadores, otro elemento que se utiliza mucho, ¿vale? Los condensadores almacenan o retienen una carga en su interior, ¿vale? Y luego esa carga la sueltan al circuito. Existen fijos y variables, existen de bastantes tipos, y su función principal es como temporizadores, ¿vale? Ellos pasa la corriente a través de ellos, se cargan, en el momento que se están cargando cortan la corriente, o sea, no hay paso de corriente, y cuando terminan de cargarse sueltan su corriente y se vuelven a cargar, ¿de acuerdo? Entonces son los utilizados normalmente para temporizar, para darle un tiempo al movimiento de algún componente, ¿de acuerdo? Y luego están las bobinas. Las bobinas son parecidas a los condensadores en el sentido de que también almacenan corriente, pero la almacenan en forma de campo magnético. Aunque la verdad es que las bobinas se utilizan mucho más con corriente alterna para otros usos más industriales. En electrónica analógica con corriente continua no se usan apenas las bobinas, ¿de acuerdo? Y ya entramos en el campo de los elementos activos y entramos en los semiconductores. Los semiconductores son unos materiales que dependiendo de la situación en que se encuentren, dejan de pasar la corriente o no dejan pasar la corriente, ¿vale? Dependiendo de una serie de variables, ¿vale? Tenemos semiconductores intrínsecos, que depende de la temperatura, dejará conducir la corriente, dejará pasar la corriente o no dejará, o semiconductores extrínsecos, que lo que tienen son una parte hueca y una parte con un electrón sobrante, y conducen solo en un sentido, ¿vale? Conducen en el sentido del ánodo al cátodo. Hay dos tipos, el P y el N. El P es el ánodo, es la parte por la que entraría la corriente, y el N por la que saldría la corriente. Y solo en el caso de que estén orientados de esa forma, hay paso de corriente, ¿de acuerdo? Con los semiconductores se han creado dos componentes que son los componentes posiblemente principales o que más juego nos da en el mundo de la electrónica, que son los diodos y los transistores, ¿vale? Los diodos están basados en dos conductores P y N, en dos semiconductores, perdón, P y N, y solo dejan pasar la corriente en un sentido, ¿vale? En el sentido de la P hacia la N. Podríamos tomar de P como positivo, aunque no es correcto, pero la parte P del semiconductor es por donde pasa la corriente, ¿vale? Tienen distintos usos. Existen los diodos rectificadores, que son para rectificar la corriente. Concretamente se utilizan en la rectificación de corriente alterna a corriente continua. Como ellos solo dejan pasar un sentido de corriente, solo dejarán pasar la positiva y convertirán toda la corriente en positiva, ¿vale? Diodo rectificador, uno de los más utilizados. Luego está el diodo Zener, que se dedica a rectificar o a interrumpir también el paso de la corriente.
Porque es un diodo que cuando la corriente alcanza un valor X, deja pasar la corriente. Y si ese valor es menor, no deja pasar la corriente. ¿De acuerdo? Y luego está el conocido diodo LED, que lo que hace es el Light Emitting Diode, es su nombre, y lo que hace es emitir luz. Es un diodo que al pasar por la corriente por sus semiconductores emite luz. ¿Vale? Es muy usado y muy conocido. ¿De acuerdo? Estos son sus símbolos, he puesto los símbolos, ¿vale? Todos los diodos tienen polarización directa, que sería PN, o polarización inversa, que sería NP. La corriente pasaría de la forma, o sea, solo pasaría por la polarización directa, PN, pero a veces se utiliza la polarización inversa para intentar que a ciertos niveles de temperatura o a ciertos niveles de colapso del diodo pueda pasar cierta parte de corriente. ¿De acuerdo? Ese es el diodo. Y luego tenemos un elemento también muy importante, el transistor. ¿Vale? El transistor provee una cantidad de corriente proporcional a la que le llega. Es un amplificador. Su principal uso es la amplificación del nivel de la señal. ¿Vale? Hay de dos tipos, PNP y NPN, dependiendo de por dónde estén situados el colector y la base. Aquí os he puesto un poco un esquema de cómo funcionaría un transistor, comparándolo un poco con el movimiento del agua, ¿vale? Para que lo entendamos. Un transistor es algo así. Tenemos la base por la que entra una señal, una pequeña señal, ¿de acuerdo? Esa pequeña señal mueve una válvula y abre el colector, que es un tubo más grande por donde hay mucha señal. Y esa da paso a toda esa señal que sale... ¿cómo se llama esa parte? Que sale por el emisor. Es que se me ha borrado una E, voy a pintarla, chicos. Por el emisor, que sería la salida de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, repito, un pequeño nivel de señal que viene de otro sitio, digamos, una señal que me llega con muy poca intensidad, pero es capaz de mover esta especie de válvula que da paso a toda la corriente que hay en el colector. Y sale tanto la corriente que llega, mi pequeña corriente que llega, como la que yo dejo pasar, sale por el emisor, ¿vale? De esa forma, yo lo que me fabrico es un amplificador. Si yo mando una señal pequeña, pero con variaciones, esa señal me la amplifica proporcionalmente. Esa señal pequeña me la convierte en una señal más grande y va manteniendo las distintas variaciones de la señal que existen en mi señal original. Ese es el interruptor, digo, el transistor, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un poco una explicación, un esquemita de los principales componentes de electrónica, los más utilizados. En vuestro libro tenéis esquemas de cómo son, ¿de acuerdo? Y tenéis un poco sus formas, ¿no? Para que los veáis, ¿vale? Los condensadores, las bobinas, los tipos de resistencia. Aquí tenéis también el código de colores para averiguar el valor de nuestra resistencia, que como sabéis se mide en ohmios, ¿vale? Aquí tenéis también cómo sería un transistor, ¿vale? Entonces, lo que quiero que hagáis es que busquéis algún tipo de elemento electrónico de vuestra casa, lo desmontéis e intentemos identificar sus componentes, ¿vale? Y si hay resistencia, intentamos averiguar el valor de esa resistencia. En vuestro libro vienen imágenes de cómo son las resistencias, vienen imágenes de cómo son los condensadores, pero no vienen imágenes de cómo son algún tipo de diodo o cómo son los transistores. Buscad esas imágenes en internet para ver cómo es un transistor, aunque ya os digo que es el único componente de los que hemos visto que tiene 3 patitas en vez de 2, ¿vale? Vamos a intentar buscar en nuestros elementos, en cosas que tengamos por casa, algunos elementos de electrónica, ¿vale? Bueno, chicos, ahí he encontrado un par de
objetos en mi casa, ¿vale? Un exprimidor que me estaba dando problemas y este objeto de aquí, que es de mi madre, es una especie de inhibidor de insectos, ¿vale? Que lanza una microonda para intentar evitar los insectos a nuestro alrededor. Creo que no funciona mucho, pero en cualquier caso está averiado. Bueno, son dos cosas que he encontrado por ahí y que os quería enseñar. Este, que es un exprimidor, es muy básico, pero tiene alguna curiosidad, ¿no? Cuando le presionamos es cuando funciona. Lo he desmontado, ¿vale? Vamos a quitarle todos los cacharritos. Lo he desmontado y veremos que es un elemento muy simple. Lo único que tiene es un motor, ¿vale? Y un interruptor con un cambio de polaridad. Lo vamos a ver aquí, por ejemplo, si lo saco. ¿Vale? Si lo vemos aquí, ¿veis? Si yo presiono aquí, ¿no? Cuando presiono al hacer mi zumo, se activa, ¿verdad? Tiene un interruptor aquí. Este elemento es muy sencillo, ¿eh? Habría que buscar cosas un poco más complicadas porque esto no tiene nada de electrónica. ¿Veis? Presionamos aquí y se activaría este pequeño interruptor o pulsador más bien, que está aquí, ¿veis? Hacemos presión y pulsamos el interruptor. Pulsamos el interruptor y este interruptor activará el motor. Es un motor con 4 puntos, con lo cual tendrá un cambio de polaridad. Aquí tendrá por dentro algún tipo de interruptor que cambia la polaridad de polo positivo a negativo para cambiar el sentido del giro del exprimidor. Luego, claro, después de todo esto, tenemos que intentar montarlo otra vez correctamente, ¿vale? Esto es muy sencillo. Ya está, montado. Y luego, por otro lado, este elemento que os he traído aquí es un poquito más divertido, ¿vale? ¿Vale? Ya podemos identificar varios componentes de los que hemos estudiado, ¿verdad? Tenemos por aquí condensadores, tenemos por aquí resistencia, tenemos por aquí un buen tocho de resistencia y tenemos por aquí una serie de diodos. Fijaros en esto que es muy curioso, que tenemos 4 diodos con la polaridad invertida. En este va para un lado, este va para el otro, este va para el otro y este va para el otro. Eso es el típico sistema de rectificación de corriente a partir de diodos. En vuestro libro lo podéis ver. Entra la corriente alterna y estos 4 diodos transforman la corriente alterna en corriente continua. Ayudados de alguna cosa más, pero claro, este es muy importante. El esquema está en vuestro libro, podéis echarle un vistazo. También tenemos aquí un diodo LED, distintos tipos de condensadores como hemos dicho, microchip, esto es un condensador también, y aquí también tenemos una cosa curiosa que es un pequeño fusible a la entrada. Fijaros que en esta pequeña placa de control, esto es otro tipo de condensador, en este pequeño tipo de placa de control, los componentes están identificados. Fijaros que en el fusible pone una F, fijaros que aquí pone R1, que es la resistencia 1, R10, R9, la C de condensador 6, la R de resistencia 11, D de diodos, diodo 3, diodo 4, diodo 2, diodo 1, ¿vale? Y aquí pues también tenemos las C de los condensadores. Vale, este ya es un elemento curioso que podría servir para nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, chavales, y ya os voy a dejar. Espero que hayáis entendido algo más del tema de electrónica, un poco los componentes principales. Fijaros que lo que os he comentado, el trabajo que os he propuesto es muy sencillo. Me gustaría que mostrarais interés y encontrarais en casa algún componente que todos vamos a tener. Transformadores, cargadores de móviles, juguetes antiguos, todos podemos tener algo que podemos analizar. Podemos ver qué tipo de componentes tiene y si tiene mecanismos, como es el caso del exprimidor, podemos intentar explicar en qué consisten esos mecanismos, cómo trabajan. Y eso es lo que quiero que hagáis. Ahora lo que quiero es que vosotros cojáis vuestro componente, os grabéis en vídeo explicando los distintos que hay, los distintos componentes que tiene cada placa de control que os encontréis.
Si hay mecanismos, como lo había en el exprimidor, que tiene engranajes, ¿vale? Pues explicáis para qué creéis que sirven esos mecanismos. Si hay interruptores, conmutadores, potenciómetros, si encontráis ese tipo de componentes, intentáis identificarlos y explicar que funciona. Como os comenté, es un ejercicio que no puedo poner obligatorio porque entiendo que a lo mejor alguien pueda no tener cosas en su casa, pero yo creo que sí, que la mayoría lo tenéis. Y esto, si me presentáis este trabajo, os ayudará a obtener mejor nota en este trimestre. ¿De acuerdo? Quiero los vídeos con este análisis de objeto para este viernes colgado en la carpeta. ¿De acuerdo? Para este próximo viernes. Esto se tarda muy poco, es un ratillo. ¿De acuerdo? Y nada más, como os decía, espero que estéis bien y nos vemos pronto.